Las PASO se pensaron como un ordenador de la oferta electoral en nuestro país y también a los fines de garantizar de alguna manera la participación interna en los partidos políticos. Si uno piensa, previo digamos a la sanción de la ley que dispone esta instancia de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, los partidos políticos, cada uno de ellos, organizaba de una manera autónoma sus instancias internas para elegir no solamente las autoridades partidarias, que eso lo sigue haciendo, sino también para elegir la oferta electoral que luego llegaba a la elección general. Bien. Y eso implicaba, si uno piensa, por ejemplo, 2019 y piensa las instancias electorales municipales, provinciales y nacionales, que por ahí decíamos que nos habían agotado, uno tendría que pensar un escenario en donde cada uno de los partidos además convocara de manera individual a estas elecciones internas, ¿no? Claro. Para elegir sus candidatos. También había partidos que por sus cartas orgánicas a esta elección la cerraban en alguna instancia solamente a los afiliados del partido. Por eso la particularidad de esta elección es que no da ningún tipo de opción a las fuerzas partidarias que se inscriben en ella, porque son precisamente abiertas. Significa que sin necesidad de estar afiliado yo participo en la elección de los que van a ser los candidatos de ese partido en la elección general, porque en realidad quienes participan en las PASO son técnicamente precandidatos, ¿no? Es decir, son precandidatos que pasando este filtro, es un filtro ordenador de la oferta electoral, que repercute claramente en el cuarto oscuro, porque cuando uno entraba al cuarto oscuro en la otra instancia tenía, la verdad, que una maraña de propuestas que a veces incluso eran hasta capciosas, que llevaban al engaño en relación a la manifestación de la voluntad adecuada del elector en ese cuarto oscuro. Y por lo tanto, no es una solución como herramienta exclusiva de nuestro país. Uno por ahí piensa, bueno, que es en el único lugar donde se desarrolla, ¿no? En realidad, primarias en general hay en la mayoría de los países democráticos, algunos con unos sistemas sumamente complejos como el de Estados Unidos, que prácticamente les lleva un año para poder hacer la elección por cada uno de los distritos y de las secciones que ellos van dividiendo. Claro, y en el caso nuestro, que se concentra en una sola, que bien decíamos recién en off, la ley establecía precisamente el mes de agosto de cada turno electoral. En este caso es una elección de término medio que se le llama, que son las elecciones que se producen a la mitad de la duración del mandato del presidente de la República. Que se corra en este caso, bueno, va a ser en septiembre, el domingo 12, por la situación que vos indicabas de pandemia, pero la ley ya establecía también las pautas y es un poco también una consecuencia de la crisis que sufrieron los partidos políticos después del 2001. Estuvieron buscando la mejor manera de legitimar o legitimarse ante la sociedad y creyeron que con esta herramienta podían hacer estas dos cosas, ¿no? La legitimación a partir de una elección que fuese abierta a todos los ciudadanos y que permitiera la participación en la vida interna de todos los partidos políticos, que ordenara la oferta electoral, que no se dispersara esa oferta electoral y que la ordenara a partir de ese piso mínimo del 1,5% de los votos, es decir, pasan a la instancia general solo aquellos partidos que obtienen, digamos, ese piso del 1,5%, y también que permitiera una legitimación en los candidatos y en la oferta electoral de cada partido, porque se entendía que de alguna manera los partidos de esta forma iban a evitar el dedo de cúpula que hacía que de alguna manera siempre estuviesen los mismos. Eso es la teoría. Bien. La realidad suele ser un potro difícil de domar. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque los partidos en más de una oportunidad se las han ingeniado para llegar sin internas. Es decir, ahí es donde aparece el cuestionamiento atendible por parte de la población, que lo ve como un gasto innecesario,
entendido de que los partidos resuelven antes de esta instancia, la mayoría de ellos. Si uno piensa, por ejemplo, en el año 2019, del total de fórmulas que se habían inscrito, que eran 9, al tramo, digamos, presidencial, no hubo ninguna disputa, es decir, no hubo ninguna interna que resolver, ya habían llegado con resueltas de interna. Donde sí aplicó, y que uno se pregunta, bueno, ¿y para qué se hizo en el 2019? Bueno, porque en realidad hay que mirar no solamente lo que ocurre en el puerto o a nivel federal, hay que mirar lo que pasa en las provincias. Bien. Fue un ordenador, digamos, de la oferta electoral en la provincia. Aquí en Córdoba particularmente, dos de esas fuerzas que participaban en el 2019, una era Juntos por el Cambio y otro partido que representaba o que tenía relación con la orientación de expert a nivel nacional, resolvieron sus internas. Y parece ser de que de alguna manera va a ocurrir lo mismo en esta que estamos aquí. Porque uno se podrá preguntar, bueno, en este contexto de pandemias y de crisis social, sanitaria, económica, bueno, ¿son necesarias? Digo, ¿por qué tuvieron, digamos, o por qué los partidos, incluso los de la oposición, no acordaron suspenderla? Porque uno podría pensar que, bueno, es un buen momento, digamos, de los partidos opositores para poder discutir en este momento la suspensión de cara a lo que generalmente el ciudadano de a pie siente, de que no son necesarias. Bueno, no lo han hecho porque precisamente siguen siendo un ordenador de las dificultades internas de los partidos. Si uno mira, por ejemplo, la realidad de Córdoba, se va a dar cuenta de que en realidad el partido que con orientación nacional, bueno, bajo el sello de Juntos por el Cambio, tiene por lo menos 3 o 4 anotados. Entonces, tanto oficialismo como oposición las necesitan, digamos, para ordenar, digamos, estas internas que no la pueden resolver sin algún tipo de esta herramienta, ¿no? Bien, Mariano, mencionaste en dos momentos distintos. Por un lado, las fechas a raíz de la ley aprobada por el Senado. Hablamos de pasos previstas para el 12 de septiembre, generales el 14 de noviembre. Sin embargo, el domingo pasado la provincia de Misiones ya concretó su instancia paso. ¿Esto puede hacer que, por ejemplo, la provincia de Córdoba también tenga una fecha distinta de esa? Las provincias son autónomas en cuanto a sus regímenes electorales, pero entiendo que en este caso no va a ser el de Córdoba. Córdoba, de hecho, lo que fue una de las primeras que levantó la voz en cuanto a la postergación de la fecha y votó la ley de esta manera. Te lo digo porque además es, entre comillas, un economizador para las provincias, porque en realidad aquí los costos corren por parte de la Comisión Nacional Electoral, que depende precisamente de la Nación, ¿no? Entonces también tiene que ver con esto y con la posibilidad de ahorrar, digamos, en materia de la organización de un turno electoral. En este caso, por ser de término medio, elige del total de diputados de nuestra Cámara 257, que son los que se van a elegir ahora, y del total de los 24 senadores nacionales se van a renovar, de los 54 senadores nacionales se van a renovar 24. Bien. Sí, de ahí nosotros vamos a elegir 9 diputados y 3 senadores. Eso es lo que en definitiva va a ser esta elección de término medio que le llamamos, que se va a desarrollar aquí. Fíjate que sí, en esto diríamos que es de alguna manera un solo turno electoral dividido en 2 etapas. La primera etapa tiene que ver precisamente con estas primarias abiertas, obligatorias, simultáneas y demás. Y la otra sería la etapa general. Pueden votar aquellos que tienen, como es un turno nacional, pueden votar aquellos que tienen más de 16 años. El padrón electoral está disponible en su instancia de revisión, no te asigna, si uno hace la consulta, yo la hice antes de venir aquí para compartir este momento, no asigna la escuela donde vamos a ir a votar, pero sí te dice si estás empadronado, por las dudas alguien no aparezca y quiera hacer el reclamo. Y entendemos que hay 2 o 3 variantes respecto a los turnos anteriores. La primera variante es que la Comisión Nacional Electoral pidió que todo aquel ciudadano que sea convocado como
autoridad de mesa, como autoridad electoral, sea entendido como personal estratégico y por lo tanto se lo priorice al momento de la vacunación por COVID. Bien. Y que la convocatoria a las autoridades sean hechas 65 días antes del 12 de septiembre, es decir, con una antelación suficiente a los fines que se pueda revisar, sobre todo porque estiman que pudiera llegar a haber algunas renuncias, digamos, a esta posibilidad atendiendo a la situación sanitaria. Y para eso han reducido también el margen de edad para quienes van a ser autoridades de mesa. Generalmente podía ser el elector, ¿sí? Aquí en este caso van a ser ciudadanos que estén comprendidos entre los 18 y los 55 años. Ese es digamos, el margen de lo que va a ser la selección de las autoridades de mesa que van a participar. Así que bueno, por ahora lo importante es poder consultar si uno está en el padrón, sale perfecto, si uno está, en qué distrito está y demás. Perfecto. Se puede imprimir inclusive la constancia y después hacia adelante se podrá, bueno, conocer en qué mesa nos toca porque estiman que va a haber más escuelas habilitadas a los fines de evitar aglomeración teniendo en cuenta, digamos, lo de la pandemia. Bien, finalmente, Mariano, me gustaría que vos hicieras un balance, un análisis de tu trayectoria, de tu especificidad en el ámbito de las ciencias políticas. ¿Cómo ves precisamente a las fuerzas políticas a nivel nacional, provincial, en cuanto a esta instancia? ¿Se han estado preparando? ¿Ves que están preparados? ¿O realmente están muy distraídos con esta situación sanitaria de pandemia y por allí todavía no se han sentado a diagramar cómo van a encarar el 12 de septiembre? Lo primero que yo diría es que uno no debería concentrarse en cuanto a la discusión, en cuanto a culpas o, bueno, o disgusto con la herramienta. La PASO es una herramienta. Como toda herramienta, no es buena ni mala por sí, depende de cómo se la use. Que los partidos se las arreglen para no llegar con internas a ellas y que de esa manera pierda sentido, digamos, de alguna manera la situación, o que después de una PASO, como lo que ocurrió en el 2019 a nivel nacional, se desate una debacle porque ganó el partido opositor, no tiene que ver con la herramienta. Bien. Hay que recordar que entre la PASO, del resultado de la PASO del 2019, donde gana el actual presidente de la Nación, pasaron muchísimas cosas y durísimas en materia de una devaluación en el medio, hasta que llegó el otro turno, como que para qué se había hecho, que al último terminó complicándonos la vida a todos, y en realidad tiene que ver, digamos, con nuestra propia idiosincrasia de ciudadanía, no tiene que ver con la herramienta, porque si esto fuese, digamos, una variante común en todos los lugares donde tienen elecciones de este tipo, le generaría un caos y ese caos haría que el país sea inviable. Acá pasa otra cosa más profunda que tiene que ver con nuestra cultura ciudadana, con nuestra cultura política, que en definitiva hace mucho tiempo que declama mucho y se ocupa poco de lo que habría que ocuparse. Yo creo que en este sentido, lo que vos me preguntabas es, ojalá no estén distraídos, bien, porque si estamos distraídos estamos en el horno, perdónenme la expresión coloquial, ¿no? Sí, pero en definitiva uno espera que estén ocupados en aquellas cuestiones que necesita que estén ocupados, ¿no? Y el ocuparse implica pensar en lo sanitario y en las consecuencias sociales y económicas duras que ha provocado, digamos, esta emergencia y que necesitan que, en definitiva, haya al menos por parte de los partidos algún tipo de propuesta de cómo esto se va a resolver. Sin embargo, uno cuando va mirando, va viendo de que están tanto hacia adentro de los partidos como entre los partidos entre sí, aún en la chiquita. No sé, bueno, hasta ahora uno lo que mira son algunos deslices y a otros una campaña de memes. Y bueno, propuestas consistentes aún uno no encuentra. Bien. Por eso, en definitiva, a veces revalorizar las herramientas tiene que ver con las propuestas
Y a veces en nuestro país, como en otros, no es el único, pero bueno, estamos centrados en el análisis del nuestro, pensar para una semana es más o menos pensar como de acá a 15 años. Es tan vertiginoso, a veces es de locos algunas cuestiones que uno no puede comprender o entender, que hace que de alguna manera sea difícil pensar incluso a la población concentrada en esta elección, en donde además por naturaleza nuestro sistema electoral obliga a votar, porque nuestro sistema electoral obliga, y si no se cumple con esa obligación, la sanción está en incorporarte a un registro de infractores, que en general no suele tener consecuencias, pero bueno, nadie quiere estar ahí tampoco, bueno, después hay que hacer el trámite de excusarse. Entonces me parece a mí que es algo bastante complejo, y fíjate que en definitiva, en poder llevarla adelante, uno podría pensar también en algunas otras herramientas para las cuales, digamos, en el mundo no hay un gran consenso. Yo por lo menos no tengo una mirada del todo positiva, como es en el tema del voto electrónico. Al menos no lo creo de esa forma yo personalmente, pero uno podría pensar, digo, se hace tantos trámites electrónicos que se podría resolver esto de alguna manera distinta a la de la presencialidad. Claro. Sin embargo, bueno, el principal país de potencia, digamos, del mundo, que es Estados Unidos, lo sigue resolviendo con papel. Porque en realidad las discusiones de lo electrónico sigue estando, digamos. Es un sistema complejo el de Estados Unidos, pero sigue siendo la mayoría resuelta con papel. Entonces, creo, en respuesta a lo que vos me preguntabas, que uno espera que estén ocupados en lo que realmente hay que ocuparse, y que en definitiva, bueno, estas herramientas sirvan para lo que fueron pensadas en su momento, que era para simplificar, digamos, la vida de los partidos y para permitir que la gente pudiera votar de una manera mejor. Y hasta ahora a veces esa herramienta no ha sido usada en ese sentido.